Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a explicar sobre las propiedades de las sustancias puras, diagramas presión-volumen, temperatura-volumen, estados líquidos comprimidos, líquido de vapor saturado y vapor sobrecalentado. Bueno, en los integrantes de mi grupo está Brañez Torrico Mariela, Efén Saavedra Gloria Johara, Encinas Gutiérrez José Enrique, Pacoma Mani Percy, Solís Colque Edwin y mi persona Ángulo Cuellar Diego Eduardo. Continuando con el paso número 1, tenemos introducción. El contenido de este trabajo reúne todos los parámetros y pasos de investigación sobre las diversas propiedades de las sustancias puras con diagramas presión-volumen y temperatura-volumen, estados líquidos comprimidos, líquido de vapor saturado y vapor sobrecalentado. Iniciando desde el concepto, formulación de los objetivos generales y objetivos específicos y mostrando distintos métodos de investigación y técnica y la respectiva bibliografía. Todo lo que nos rodea está constituido de materia, es decir, tiene masa y ocupa un volumen, pues llamamos sustancias puras a cualquier materia que tiene unas propiedades características que las distinguen claramente de otras. Algunas de estas propiedades son difíciles de medir, como el color, el olor y el sabor, pero otras se pueden determinar con exactitud, por ejemplo, la densidad, las temperaturas de fusión y ebullición, en unas condiciones dadas. Con estas investigaciones trataremos de demostrar no solo los conceptos, sino las fases y diagramas y procesos que involucran este tipo de sustancias para poder determinar en qué casos podemos aplicar estos conceptos. Continuando con el paso número 2, objetivos. Objetivo general. El objetivo general de este trabajo consiste en lograr el conocimiento de cada una de las propiedades para su aplicación respectiva en los diversos contenidos de termodinámica. Objetivos específicos: lograr conocer y desarrollar las tres fases principales de las sustancias puras. Aprender el diagrama PV, presión, volumen y su aplicación. Desarrollar el concepto de los líquidos comprimidos. Conocer sobre el diagrama temperatura-volumen y saber en qué consiste el estado líquido-vapor saturado. Prosiguiendo con el marco teórico. Propiedades de las sustancias puras. ¿Qué es una sustancia pura? Existen tres fases principales que puede tener una sustancia, sea sólida, líquida o gaseosa. Sin embargo, dentro de una misma fase, la sustancia puede presentar diferentes estructuras moleculares. El carbón, por ejemplo, puede existir como diamante o granito en fase sólida. Una sustancia pura es aquella que presenta una composición química fija. Una sustancia pura puede estar compuesta de un solo elemento químico o de mezclas homogéneas de varios elementos, en una misma fase o en fases diferentes. Fases de una sustancia pura. Recuerde que las fuerzas de unión entre las moléculas son más fuertes en estado sólido y más débiles en estado gaseoso, pues la sustancia pura puede presentar en distintas fases sólido, líquido o gaseoso, dependiendo de los valores de presión y su temperatura. Una sustancia puede estar como sólido, líquido o vapor, o presentarse en dos o tres fases a la vez. Como tenemos ahí un ejemplo, el estado sólido, podemos poner al hielo de dióxido de carbono, que sus moléculas están más unidas y tiende a ser más duro. En el estado líquido podemos ver el agua y sus partículas están no tan separadas ni tan unidas, pero forman casi y se mide por una densidad. En el estado gaseoso están más separadas y ocupan todo el volumen donde se les otorga o donde se les puede dar. Continuando con el diagrama presión y volumen. Los diagramas presión y volumen o diagramas PV son una manera conveniente de visualizar los cambios en la presión y el volumen a los diferentes estados del gas. Les corresponde un punto en el diagrama PV. En el eje vertical se da la presión y en el eje horizontal el volumen. Cada punto en el diagrama PV representa un estado diferente del gas, uno para cada temperatura y volumen posibles. Conforme el gas sigue un proceso termodinámico, el estado del gas cambia y por lo tanto el punto que lo representa en el diagrama PV al moverse va dibujando una trayectoria. Una vez que podemos decodificar la información que contiene un diagrama PV, podemos hacer afirmaciones sobre el trabajo realizado, que se expresa en W, el calor transferido en Q y los cambios de energía
interna de un gas en delta U. Como podemos apreciar, ahí tenemos una explicación de un diagrama PV, como ya se los había mencionado, y más adelante lo vamos. Vemos sobre el diagrama temperatura-volumen. En este diagrama se puede apreciar inicialmente tres regiones. En la región del líquido comprimido, que es la región a la izquierda de la campana, la región del vapor sobrecalentado es la región a la derecha de la campana, y en la región del líquido más vapor saturado es aquella que se halla dentro de la campana, la que se encuentra marcando como línea P constante. Es toda la línea que comienza en la región del líquido comprimido, pasa por dentro de la campana y termina en la región del vapor sobrecalentado. No es solo el último segmento, sino la línea completa, como se puede apreciar en la imagen. Empieza desde temperatura 0 y volumen 0 y termina en un volumen elevado a una temperatura igual elevada. Listo. Es importante mencionar que la campana está formada por los puntos de líquido saturado y vapor saturado de infinitas líneas de presión constante, de modo que se la representa en el gráfico es solo un uso particular a cierta temperatura y presión determinadas. Continuando, vamos a ver de estados de líquidos comprimidos. El líquido comprimido, también llamado subenfriado, es aquel que no está a un punto de evaporarse. Es una sustancia pura, significa que está en estado líquido y que no está a punto de evaporarse, sino que le falta una adición de calor o un cambio negativo en la presión para hacerlo. Si hablamos de líquido subenfriado, entendemos que la sustancia está como líquida a una temperatura menor de la temperatura de saturación para una presión determinada. Si hablamos de líquido comprimido, entenderemos que la sustancia está como líquida a una presión mayor que la presión de saturación a una temperatura determinada. Como podemos observar, tenemos 5 fases o 5 estados que vamos a explicar a continuación. Dice cambio de fase del líquido subenfriado hasta el vapor sobrecalentado del agua a una atmósfera. En el estado 1 tenemos líquido subenfriado, que está a presión de una atmósfera, y la temperatura ambiente o 20 grados centígrados. En el estado número 2 ya se proporciona calor y la presión está a una atmósfera también. La temperatura ya subió a 100 grados centígrados, o sea que está a punto de ebullir. En el estado número 3 tenemos ya la presión de una atmósfera y la temperatura igual a 100 grados centígrados, pero en condición de vapor húmedo o mezcla saturada de líquido más vapor, como se observa en la imagen. Ya. En el estado número 4 tenemos vapor saturado seco, que ya no existe líquido, sino que está ya puro vapor, que está a presión de una atmósfera y la temperatura igual a 100 grados centígrados. Y en el estado 5 tenemos el vapor sobrecalentado a temperatura de 300 grados centígrados y presión de una atmósfera. Continuando con el estado líquido vapor saturado, vamos a ver en qué se emplea, ¿sí? Su modo de uso también. El vapor saturado es vapor a la temperatura de ebullición del líquido. Es el vapor que se desprende cuando el líquido hierve. Se obtiene en calderas de vapor. El vapor se utiliza en multitud de procesos industriales. Difícil de señalar de un vistazo, pues intervienen en procesos físicos, químicos y otros. En la obtención de múltiples elementos, también es el método más efectivo y de menor costo para esterilizar la mayoría de los objetos de uso hospitalario mediante autoclaves. Se utiliza el vapor saturado a presión atmosférica en la hidrodestilación, que son procesos donde, por ejemplo, se obtiene el aceite esencial de una planta aromática, en labores de limpieza con vapor, en la pasteurización de alimentos y bebidas, etc. En sistemas de calefacción central urbana también se puede utilizar en esto. Ahora veremos el estado de vapor sobrecalentado. El vapor sobrecalentado es vapor de agua a una temperatura mayor que la del punto de ebullición. Parte del vapor saturado y se le somete a un recalentamiento con el que se alcanzan mayores temperaturas. También se obtiene en las calderas de vapor, pero tienen secciones de recalentamiento haciendo pasar el vapor que se obtiene en la ebullición por tubos expuestos a los gases calientes del proceso de combustión.
Se obtiene para mover máquinas de pistones y turbinas, aunque también se ha usado el vapor saturado. El vapor sobrecalentado tiene ventajas, así que se usa en locomotoras de vapor, accionamiento de barcos, generación eléctrica en centrales termoeléctricas tanto convencionales como nucleares, llamados ciclos combinados. También se utiliza en varios procesos industriales, como por ejemplo en el secado de madera, destilado y secado de coque. Como punto 4 tenemos conclusiones. Se logró llegar a las siguientes conclusiones. 1. Conocer y desarrollar las tres fases principales de las sustancias puras con respectivas imágenes que se muestran en el cambio de fases, sólido, líquido y vapor. Aprender sobre la gráfica PV con las diferentes características en este diagrama, observando la diferencia de presión y volumen. Observamos y aprendimos el concepto de los líquidos comprimidos, también la utilización de estos para termodinámica. Desarrollamos el diagrama TB, saber el concepto de estado líquido, vapor con sus respectivas características. Como punto número 5 tenemos nuestra bibliografía, de donde hemos investigado todo, de donde hemos podido obtener más información. Aquí os dejamos todos los links y algunas guías de laboratorio más. Bueno, aquí les dejo un refrán que dice lo siguiente: si un cambio de lentes mejora tu vista, un cambio de pensamientos mejorará tu vida. Bueno, hasta aquí todo el tema que hemos podido explicar y investigar. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.